Atención, cuando entramos en la presencia de Dios, cuando conseguimos entrar en su presencia, sea a través de un versículo que nos ha hablado algo, nos ha abierto, nos ha sanado, nos ha animado, nos ha hablado de la relación que Él tiene con nosotros, de su obra. Cada creyente debe aprender a asociarse con Dios para llevar a cabo esta declaración, esta forma, para llevar la realidad del cielo a toda área de experiencia humana en la que vivimos. Aleluya. La iglesia debe estar construida sobre la revelación. La esencia de tu fe es que escuchaste en algún momento, de alguna manera, la voz de Dios, es decir, hablar a Dios. A través de alguien, a través de un mensaje, a través de un versículo, a través de una canción, a través de tu espíritu en tu interior. En este primer culto, en este primer año, o sea, reunión de este año, yo quise titular este tiempo de meditación. Acabamos de tener un tiempo de oración en común, y eso es ministración, eso es de parte de Dios también. Pero quise titular, hablemos del gobierno. Hablemos del gobierno. Hace mucha falta que nos metamos con el gobierno, ¿sí? Y uno dice, ay, ay, ay. No, mira, te pido que tengas paciencia y que esperes a ver de qué vamos a hablar realmente. Me llama mucho la atención pasajes de los que se espera otra cosa de ellos, otro desarrollo, otra reacción de Jesús. Incluso observa los pasajes de las multiplicaciones de los panes y los peces. Por ejemplo, cuando las multitudes se agolpaban siguiendo a Jesús durante todo el día y al atardecer necesitaban comer. Cristo mismo decía, y veía lo evidente de la situación, decía, no quiero enviarles sin comer. Pero no decía a sus discípulos exactamente qué había que hacer. Estaba esperando a ver qué habían aprendido. Y casi les dice en algunas ocasiones, ¿qué hacemos a ellos? Pero ellos respondían a esas situaciones con toda lógica y prudencia humana, que tiene su espacio y su lugar, y decían cosas como, envíalos a sus casas y sus aldeas para que ellos se suplan. Pero la lógica y la prudencia humana, que tiene su parcela, no tiene que ver, o no es lo mismo que la realidad del reino de los cielos o sistema de Dios. El Señor les dice claramente y directamente, dadles vosotros de comer. Cualquiera que leamos esto nos llevamos las manos a la cabeza y pensamos, ¿cómo les mete en ese compromiso? ¿Cómo les lleva hasta ahí? Precisamente a 12 de los discípulos, que es como una tropa que todavía se está casi formando, que hay un catálogo de reacciones y textos sin desperdicio con ellos. Y tienen respuestas muy tremendas, muy llamativas, y nosotros a veces les superamos también. Pero atención, si Jesús les pide eso, es porque estaban preparados para hacerlo. Si ellos se hubieran lanzado al tema, por ejemplo, de la multiplicación de panes y peces, el Señor no les hubiera dejado solos. Observa también el pasaje de la enfermedad de Lázaro. En Juan 11:4 el Señor declara algo cuando recibe la noticia él y sus discípulos de que su gran amigo Lázaro está enfermo. Él dice, esta enfermedad no es para muerte,
sino para que Dios se glorifique. Y decide esperar 2 días más. ¿Dónde está? Algo ilógico. Después dice, vamos, nuestro hermano Lázaro duerme, vamos a despertarle. Y Lázaro había muerto. Y los discípulos, pues hablando de esas reacciones y catálogo de reacciones, dicen, vamos, si duerme, vamos. Bueno, tú lees el texto en Juan y dice, ok, vamos a despertarle o quizá durmamos con él. Después, cuando Jesús dice claramente, os lo digo claramente, está muerto, porque no lo pillaban. Entonces uno de ellos, Tomás, pienso que dice, vamos y muramos con él también. O sea, una desubicación total. Pero Marta, la hermana de Lázaro, que era discípula de Cristo también, porque le seguía y le quería seguir, le dice apenas vio al Señor, si hubieras hecho otra cosa, si hubieras estado aquí, si hubieras actuado de forma diferente, ¿no? Lázaro no habría muerto. Es otra visión, otra mente de la que nosotros mismos participamos muchas veces, pero sabemos que Lázaro resucitó. Pero hay otro pasaje, por ejemplo, el pasaje de la transfiguración. Déjame que despliegue varias cosas antes de que veamos lo que necesitamos. En el pasaje de la transfiguración, en aquel monte se manifiesta de forma muy potente, se manifiesta la identidad divina de Cristo abiertamente. Rostro y cuerpo transformado, voz audible del Padre, compañía de grandes profetas, y Juan, Jacobo y Pedro, ellos viven en primera persona, ven, experimentan esa experiencia espiritual descomunal. De tal forma también que se postran rostro a tierra, se asustan, incluso el Señor les calma, les dice, no temáis, pero vamos abajo, a la falda de la montaña, porque había trabajo que hacer. Y en la falda, el resto de los discípulos está tratando de ayudar a un padre que tiene un muchacho endemoniado y no pueden hacer nada con eso, no son capaces, ni siquiera los 3 que han vivido esa gran experiencia arriba, no se registra que digan nada o hagan nada. Los discípulos de abajo le preguntan a Jesús mismo, ¿por qué no hemos podido ayudar a este muchacho? Jesús les habla de la necesidad de tener fe. Dice, si hubierais tenido un tipo de fe, al menos como un grano de mostaza, que es pequeñita, pero va creciendo, hubierais visto la gloria de Dios. Poca fe. Pero la clave para tener éxito y hacer lo que se debe hacer, la clave para los discípulos y para nosotros también en muchas situaciones, el éxito está en el texto de Mateo 16, que sí vamos a leer juntos. Mateo 16, del 13 al 19. Dice así, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus propios discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Refiriéndose a sí mismo. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros dicen Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, 3 veces feliz, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Y yo también te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén.
hay clave en la revelación y confesión acompañada de otras cosas. Atar y desatar en la tierra como en el cielo. Traer el gobierno de Dios, el sistema de Dios, la forma de hacer las cosas aquí a la tierra. Cada creyente debe aprender a asociarse con Dios para llevar a cabo esta declaración, esta forma, para llevar la realidad del cielo a toda área de experiencia humana en la que vivimos. Es una comisión para cada discípulo. Y aquí Jesús le dice a Pedro, acabas de tener revelación, es decir, acabas de escuchar al Padre. Pedro no era una roca potente, era una piedra pequeña, no era la roca sobre la que Cristo iba a fundar la iglesia, que tomaron esto para iniciar el catolicismo tal como lo conocemos hoy. Pero Pedro era una piedra pequeña que creyó a través de la revelación, de ver, de sentir en su interior quién era Cristo, y confesó, y a través de eso él confesó que el poder estaba en la roca de los siglos, que era Cristo mismo, le tenía delante, creyó y no dudó, y al confesar desató y activó el poder del gobierno de Dios y el sistema de Dios a su alrededor. Aleluya. La iglesia debe estar construida sobre la revelación. La esencia de tu fe es que escuchaste en algún momento, de alguna manera, la voz de Dios, es decir, hablar a Dios, a través de alguien, a través de un mensaje, a través de un versículo, a través de una canción, a través de tu espíritu en tu interior, de alguna manera, y le respondiste. Normalmente se dice, no escucho a Dios, o no escucho mucho a Dios. Mejor decir, no escucho mucho, porque Él habla, y se le va escuchando si se quiere. La revelación de Jesús. Observa también la otra parte del texto porque es muy importante. En los versículos de abajo dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra esa iglesia y esa fe. Las puertas de una ciudad, antiguamente, era el lugar, ahí en las puertas, donde se sentaban los que tenían autoridad, los que tenían gobierno en esa ciudad. Se sentaban para tomar decisiones que afectaban a todos, decisiones de gobierno. Cuando aquí hablamos de las puertas del Hades, hablamos de la jerarquía, de los poderes, del enemigo, de maldad, que se nombran en Efesios capítulo 6. Pero yo durante muchos años he pensado, especialmente cuando era jovencito y leía este versículo, que las puertas del Hades y de la maldad venían y machacaban, prevalecían, o sea, machacaban a la iglesia, que tenían esa fuerza. Pero las puertas no ganan batallas, no se mueven, no se arrancan. Cristo está diciendo que ese lugar de autoridad, esas decisiones, esos gobernantes, esa esfera de decisión de maldad, no puede resistir la actividad de una iglesia que tenga las convicciones claras y actúe de esa manera. Y nos da una tarea específica para todos: atar y desatar. Vamos a ver en qué consiste. Conectados con su voluntad. Aleluya. Si esto hubieran practicado los discípulos en los pasajes anteriores que hemos visto, y si esto practicamos nosotros mismos en cada situación a la que nos enfrentamos, otro gallo cantaría. Otras cosas se escribirían y podemos tenerlo. Porque Dios nos ha preparado
para eso. Esas son las llaves. Pero cuando el Señor usa también la palabra en griego eclesia, cuando dice sobre esta roca, sobre esta fe construiré mi eclesia, está hablando de la entidad espiritual que se empieza a formar a partir de 2 o 3, es decir, de más de uno, que tienen estas cosas claras. A partir de 2 o 3 que quieren ser la representación de una ciudadanía que no está aquí, sino que está más allá, en los cielos, espiritualmente hablando. Representantes o ciudadanos de un país lejano, embajada, ¿sí? Un gobierno, representan a un gobierno en particular. La Iglesia se reúne en un entorno corporativo, es decir, de cuerpo como como ahora mismo. Esta es la reunión masiva donde también actúan los ministerios, donde hay visión profética, muchas cosas y otras cosas. Y hay una experiencia espiritual común. Y cuando Dios está de acuerdo y aprueba esto, lo hace, la marca, la señal, es su presencia. Experimentamos su presencia cuando Él aprueba algo, cuando está conforme. Pero los 2 o 3 que tengan ya esa mente y esa visión, en armonía con el cuerpo grande, ya comienza a ser iglesia. Aleluya. Pero este es un mandato y una responsabilidad dada por Dios, el ejercer gobierno espiritual delegado en las situaciones que lo exijan. No es una opción cuando tú compras algo, cuando tú compras un coche. Quizá algunos no han podido comprar nunca un coche nuevo o tan solo una vez, pero hay algo y es que te dicen, y si añade tantos miles de euros más, tiene opción a este paquete. ¿Sí? O a este paquete. Es opcional, hay extras. Y si entras en la dinámica de los 100.000, no acabas nunca. Pero aquí no hay opción, no hay paquetes opcionales. Es decir, es el alma, la misión y la comisión completa. Dice Jesús, puedes hacer esto. Yo lo he preparado. ¿Se entiende? Aleluya. Juan 15:17 habla Jesús de permanecer en Él. Si permanecéis en mí, es un texto que teníamos. Teníamos en la iglesia de la Avenida Tarragona, nos pusieron pladur después. Pero lo teníamos porque Dios nos lo dio al principio. Si permanecéis en mí. ¿Qué significa esto? Porque a veces oramos y oramos y la carencia, la falta de respuestas en la oración no está en el tejado de Dios, está en que nosotros no permanecemos en Él. Cuando Cristo dice permaneced en mí, está hablando ¿de qué? De encuentro, de comunión, de intimidad, de conexión. Aleluya. De una forma más o menos permanente. Si eso se hace, estamos equipados, estamos posicionados para pensar y actuar de una forma diferente de otro reino, de otra ciudad a la que estamos representados. Estamos hablando de un gobierno celestial que tiene autoridad. Ahora, atención. Yo lanzo una pregunta. ¿Te cuesta creer que Dios su Espíritu está en todas partes? ¿Está en todas partes o está en ciertos lugares? Nuestra mente humana nos hace también que nos cuesta creer eso. Pero si te cuesta creer eso, toma esa palabra, ese versículo que dice en Efesios, que ahora mismo estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, se puede estar sentado al mismo tiempo. Él ha hecho lo necesario para que eso sea posible espiritualmente. Difícil de entender lógicamente y humanamente, pero posible espiritualmente. Sentados a la vez
a la vez que estar pisando este terreno y sentir todas las presiones que sentimos aquí en la tierra, decepciones, pecado, etcétera, 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 carencias, a la vez podemos estar sentados en esos lugares celestiales al mismo tiempo. Pero atención, porque aquí vienen cosas importantes. Cada vez que tengo palabra para compartiros, oro que tú busques formas concretas cómo aplicar lo que se está hablando y en primer lugar que lo entiendas como Pedro recibió esa revelación, ¿sí? Pero yo te voy a dar algún ejemplo y estoy orando para que se despliegue, para que el Espíritu de Dios te siga hablando en situaciones muy concretas. De todo esto que hemos hablado hasta ahora, ¿qué ejemplos concretos se nos acoplan? En primer lugar, este último versículo que dice que somos capaces de estar sentados en los lugares celestiales en Cristo a la misma vez que estamos viviendo aquí en la tierra. Cuando dice Jesús, permaneced en mí, es que, atención, cuando entramos en la presencia de Dios, cuando conseguimos entrar en su presencia, sea a través de un versículo que nos ha hablado algo, nos ha abierto, nos ha sanado, nos ha animado, nos ha hablado de la relación que Él tiene con nosotros, de su obra. Eso te conforta y notas algo diferente, entras en su presencia. Sea a través del tiempo de alabanza en que hemos recibido algo y notamos algo distinto. Nos desconectamos de otras cosas y notamos la presencia preciosa y palpable de Dios. ¿Sí? ¿Ocurre? Cuando alguien ora por nosotros a distancia o con imposición de manos, podemos llegar a entrar en la presencia de Dios. Bien, cuando consigues entrar en la presencia de Dios, aquí se habla de no perderla. ¿Sí? Dice, si permanecéis en mí, es decir, aguanta ahí. ¿Cómo? Tengo que desechar otras cosas. Hay muchas voces. Hay muchas voces. Está la voz del buen pastor, pero a la vez hay voces de tus propios sentimientos, de tu propia falta de sanidad completa aún, porque esto va por capas y somos como cebollas, vamos siendo sanados. Pero también la voz del enemigo que no se queda pasivo. Por ejemplo, alguien desaprueba una idea, un proyecto que tú tienes o que tú presentas. Más allá de que en eso haya razón o no haya razón, eso no es lo importante. Lo importante es, ¿qué vas a hacer tú con eso? ¿Qué vas a hacer tú con esa acción, esa opinión? Si tú entras en la espiral de compasión por ti mismo, de lástima propia, si tú permites y estás notando que ataca tu valor y no haces nada al respecto, si tú no desechas esa idea que no tiene nada que ver con lo que te han dicho, entonces estás propiciando que la atmósfera cambie y que otro gobierno que no es el de Dios tome lugar a tu alrededor. Si tú vas y descansas en las palabras que Dios te ha dicho, limpias eso. Pero, mira, hay muchas voces. La voz o la acción del espíritu político. Está bien, es necesario que alguien se ocupe y que administre y que haya política, pero no nos referimos a eso. El espíritu político tiende a ganarse a la gente, haciéndola sentir cómoda. El espíritu político no quiere contradicciones o busca la aprobación de otros continuamente. Que nadie se inquiete, que nadie se incomode. Si tú prestas oído a eso,
Si tú trabajas en esa línea, que nadie se sienta mal, voy a cambiar lo que sea para que nadie se incomode. Si en la calle hay alguna voz en contra de la iglesia o de la forma de hacer o de actuar, te adaptas a eso para que no digan. Entonces estás cayendo en el gobierno del espíritu político, ¿sí? Y es un espíritu de oscuridad, porque no es luz, no trae libertad, no permite que se haga, que se anuncie lo que se tenga que anunciar. Si accedes a eso, estás dejando paso al dominio y a la atadura que viene por esa línea. Por ejemplo, la acción del espíritu religioso, que a ti mismo estás sintiendo pues hacer algo diferente para alabar a Dios en ese momento. No tiene que ser ni más, con más voz ni con menos, sino diferente. Y por el hecho de que es diferente y que toda la vida se ha hecho de cierta forma o te han enseñado de cierta forma, te estás limitando, estás accediendo al espíritu religioso que dice hay que hacerlo así y no hay otra forma. Cuando el Espíritu de Dios dice que cuando Él está, trae ¿qué? Libertad. Mira los frutos de cada situación. El espíritu religioso también puede, no solo a ti mismo, sino hacia otros, decir, esas no son las formas. Ese tipo de forma de vestir no es la que toda la vida se ha tenido. Claro que eso es un problema, porque si tú vas a África, o vas a Oceanía, o vas a otro lugar, ¿qué vamos a hacer? Hay unos parámetros muy básicos que la palabra da en ese sentido, pero así es. Estamos dando solo algunas pinceladas, algunos ejemplos de actuaciones, de líneas, ¿no? El espíritu de avaricia y temor. Si tú accedes a la voz de que hay que guardar siempre para cuando haga falta, estás cayendo en el dominio y el gobierno del espíritu de avaricia y temor. Cuando la palabra de Dios dice, ocupaos en vuestros trabajos para que tengáis que compartir, ¿con quién? Con el que tiene necesidad. Dios bendice al dador alegre, más bienaventurado es dar que recibir. Aleluya. ADN del cielo, del gobierno de arriba. ¡Cuán diferente! Está el espíritu de lujuria, y no voy a nombrar ya muchos más, es un catálogo inmenso. Lujuria, desorden sexual. Jesús dice, por ejemplo, en Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre, como puedes estar escuchándola esta mañana o ahora mismo, si abres tu corazón a eso y lo abrazas, entraré a Él, dice Jesús, y cenaré con Él y Él conmigo, es decir, habrá intimidad y vida eterna. Pero es que el espíritu de lujuria y desorden también toca la puerta. Toca la puerta y toca la ventana y toca el techo hasta que des el clic a la imagen que te está anunciando, al segundo de más cuando ves algo, cuando ves a otra persona, cuando ves a una mujer. Esto no va dirigido solo a los hombres, este problema también está en las mujeres, está en todos. Y debemos conocerlo. Son ejemplos de acciones concretas que atraen el gobierno del enemigo o atraen el gobierno de Dios. Estaba escuchando algo que compartían sobre, me llamó la atención también bastante en esta línea, sobre cuando el pueblo de Israel empieza la conquista, entra en Canaán, se nombra a los gigantes hijos de Anac, ¿sí? Un territorio que estaba dominado por ellos. Y la palabra Anac significa estrangular. Él era el jefe del clan, digamos.
Su significado es estrangular. ¿Qué duda cabe que el enemigo quiere estrangular? Estrangular las promesas, los sueños de Dios para ti y para mí. ¿Sí? Pero tenía 3 hijos. Sus nombres eran Aimán, Sesai y Talmai. Eran gigantes. Es curioso porque esos gigantes o esos hijos de Anac nunca tuvieron, o al menos al principio, pero no veo que se registre un cuerpo a cuerpo, un enfrentamiento. Y antes de nada, con ese pueblo de Israel que empezaba a entrar en Canaán, Israel pierde la batalla con ellos. ¿Sabes por qué? Porque es una batalla psicológica. Les entró el temor, les entró el dominio del espíritu que tenían, y antes de lanzar una sola flecha, Israel pierde esa batalla. Aimán, que es uno de los hijos de Anac, el gigante, el significado es el bloqueador o el que impide. Y eso nos puede hablar de la actividad del enemigo, ¿cómo no? ¿Qué hace? Usando traumas del pasado, por ejemplo, o decepciones actuales, cualquier trauma, cosas que pueden haber sido muy fuertes o avergonzantes, y te bloquea, te impide, te dice, esto nunca nadie lo debe saber. ¿Sí? Cuando el antídoto y lo que le ocurrió a Pedro es que vino poder a través de la confesión. Y confesar en el lugar correcto, confesar para que el Espíritu de Dios traiga libertad y transparencia, eso es gobierno de Dios. Aleluya. No cosas ocultas toda la vida. Pero también frustraciones, cosas que se captan o que se escuchan, o verdades a medias, pegadas aquí y allá, alguien que ha dicho algo, algo que me parece, se forman así, muchos con buena intención, pero cosas que la línea del espíritu del enemigo, este bloqueador o que impide, quiere que haya silencio, que no haya transparencia, que no haya luz. Cuando lo más bonito y lo más poderoso es que todo salga a luz. Y Dios bendiga a los valientes que se esfuerzan en esa línea y que a veces cuando captan algo tratan de aclarar con buen espíritu las cosas para que no haya más luz ni cautividad a causa de eso. Imagínate si yo empiezo a escuchar cosas de ti o de otro y me formo ciertas cosas en la cabeza que muchas veces no es verdad o tienen otro sentido y me bloqueo porque decido que eso no salga a la luz. Estaré contigo con una barrera para siempre. Dice también el nombre de uno de los hijos de Anac, Sesai, es el blanqueador, aparentar, maquillaje, aparentar que uno está bien, que todo va bien, pero no se trabaja para transformarse. Talmai, el significado es el que distrae por acumulación, acumular bienes, logros personales, pero al fin y al cabo todo va en la misma línea. Tremendo, tremendo. Muchas voces que quieren establecer otro reino, otro gobierno. Así que en primer lugar, yo puedo, como piense y como actúe, atraer el gobierno de Dios aquí a la tierra o atraer el gobierno del enemigo. Pero además de eso, hay otra cosa. Jesús dice que nosotros estamos dotados para atar y desatar. Además, repito, de lo que acabamos de compartir, tú puedes hacer una oración intencionada y declaraciones con poder, en el sentido de ¿qué? Cuando una atmósfera está impregnada de cierto ambiente, o claramente cuando, por ejemplo, alguien está en adicción, alguien es adicto, o alguien está atado por el enemigo.
Bueno, eso en el cielo, queridos, no existe. Por lo tanto, tú puedes orar y ordenar en ese sentido que eso deje de operar, que eso deje de ser así. No siempre lo hacemos delante de escena, delante de la persona. Es necesario a veces en otro momento, en el pensamiento, pero tomar esa autoridad y decir, proclamar libertad. En primer lugar, vamos a decirlo ordenadamente, hay que atar esa fuerza, ese dominio, esa actividad, con fe, viendo a Jesús mismo, el Cristo, sabiendo que Él tiene autoridad, que Él ya dominó eso y gobernó eso. Tú estás orando y ves ahí mismo a Jesús en esa situación y atas esa atmósfera, ese dominio. Pero también, atención, a la vez desatas después la vida de Dios. Porque hay que reemplazar lo que se ata, lo que se limpia, para que no quede a disposición otra vez. Hay que amar a las personas, pero ver qué espíritu opera allí. Se produce a veces una atmósfera de adicción, o hay atmósfera de atadura sexual, o hay atmósfera de religiosidad, o una atmósfera de obstinación que no mueve la posición, a veces atmósferas de enfermedad, y es bueno y necesario que nosotros seamos conscientes de lo que podemos hacer y nosotros podemos, en el nombre de Jesús, atar esa actividad, ese dominio, esa operación, creyendo en fe como creyó Pedro, y desatar la vida de Dios, la salud o la generosidad cuando hay exceso de egoísmo, ¿sí? O la salud en las relaciones en lugar de los ojos enfermos que ven lujurias por todas partes. Hacer eso, queridos. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios no es que esperemos a su segunda venida, que Él vendrá con poder y gloria, con todo su poder desplegado, con su ejército a esta tierra, aleluya, a tomar a los que han confiado en Él. Pero no solamente el plan de Dios es esperar hasta ese día, sino ahora mismo empezar a desplegar el reino de Dios. Aleluya. Tratar así con los poderes del enemigo que rodean un asunto. No luchar contra la gente. Hay que amar, pero hay que saber qué tenemos delante. Hay también poderes determinados en zonas geográficas determinadas. ¿Por qué? Porque algún día se abrió la puerta a eso. Esta zona nuestra abrió la puerta a la carnalidad, al carnaval y a otras cosas, otras zonas más a la religiosidad o otras zonas más al guardar el dinero, al retener. Cuando se abre la puerta y países enteros han abierto las puertas al enemigo a través de santería, de curanderismo, de oscuridad. Hay países, es tremendo lo que ocurre, por ejemplo, en el Caribe. Hay una raya entre República Dominicana y Haití. ¿Por qué? Porque Haití abrió las puertas, entregó el país a los poderes del mal. Se ve hasta en la vegetación, hay una raya. Ahora, estas situaciones no tienen por qué ser siempre así. Ahí están los hijos y las hijas de Dios para empezar a cambiar esas situaciones. ¡Aleluya! Esta zona peca de carnalidad, está metida ahí. Empecemos a vivir diferente. Nosotros mismos seremos presionados a esos espíritus de la zona. En las zonas de costa suele haber, no sé por qué, mucha tendencia a la crítica y a la murmuración unos con otros. En algún momento se debió abrir esa puerta. ¿Por qué no haces lo posible para cambiar esas formas y no permitas que tomen tiempo y lugar en ti? Además de orar, orar con autoridad. Aleluya.
Tú ves la India, tú ves otros países que están tan abiertos a la espiritualidad, pero en cambio ves otras zonas del mundo que están cerradas a la espiritualidad. Son espíritus que operan. Hay una cartografía, hay un mapa espiritual. No es tanto la obsesión de saber exactamente lo que hay en cada lugar, el Espíritu de Dios te lo puede mostrar o te lo puede hacer sentir y ponte a orar en ese momento por eso, pero sobre todo, hermanos, que actuemos como debemos actuar, ¿sí? Voy a ir cerrando, pero mira, es tremendo. Si tú coges el pasaje del endemoniado gadareno, por cierto, cuando Jesús visitó con los discípulos esa zona. Es tremendo porque la gente del lugar donde estaba el endemoniado se había acostumbrado a eso, a sus formas, a que vociferara, a que visitara los sepulcros, a que hiciera barbaridades, a que caminara desnudo. Se habían acostumbrado, habían ya convivido con eso. Y es tremendo porque cuando Jesús obra liberación sobre él, la gente entra en pánico y les pide que se vayan de su territorio. ¿Por qué? Tendría que ser al revés, ¿no? Porque no era normal aquello. Es la primera reacción. Ahora, después, al poco, cuando surgen los efectos de una vida libre, y ese hombre cambia totalmente de naturaleza, es pacífico, se viste, ha cambiado todo su ser. Entonces, por el testimonio viviente del gadareno libre, la gente empieza a venir a Jesús, vino a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús metió antes la levadura del reino de los cielos en la masa de esa región. ¿Y qué pasa? Que tuvo su efecto. Quisieron acercarse a Jesús para ver qué es lo que tenía que decir. ¿Pero por qué? Porque algo fue atado primero y desatado después. ¡Aleluya! Estás llamado a atar y desatar. Estás llamada a atar y desatar. No estamos metiéndote en una dinámica que tengas que recitar como un loro cierto lenguaje, ciertas formas, sino que tenemos que ser movidos por el Espíritu para hacerlo en cada momento adecuado, pero sobre todo vivir primero nosotros todo eso. ¡Aleluya! Se me cruza un espíritu de crítica. No presto atención a eso. Puede tener parte de razón o no, pero lo importante no es eso. Es qué voy a hacer con eso. Te voy a decir algo, pero no te puedo decir quién me lo ha dicho. En el nombre de Jesús, este año, no admitas nada que tenga que ver con eso. Es decir, dime quién es, para que podamos contribuir a desatar. Esto no es nuevo, esto es desde que soy pequeño que lo escucho. Ni va con nadie. Es que abramos los ojos a estas realidades y colaboremos. Decir, es verdad, es que hay meteduras de pata, hay muchas cosas, hay cosas fuera de orden, pero si hay algo, si se cruza algo, ¿qué podemos hacer para resolverlo? No me des una carga, ni me la des a mí como pastor, os aviso ya, que nadie me diga nada si no es capaz de darme la fuente. No me lo digas, no me lo digas. Si eres capaz de decirme quién es la fuente, vamos a aclararlo con un espíritu manso, humilde, con la autoridad del Señor, vamos a colaborar. Pero si no me vas a dar tal, ya mi hermano y autoridad en el Señor, Jorge, me lo aconsejó así también. No admitas nada que no pueda contrastarse, que no te den la fuente. Ahora, es necesario. Ahora, yo quiero animar y alentar a los hermanos que han sido valientes y están cambiando eso.
no quiero que nadie se sienta mal ni acusado, porque en esto hemos caminado casi todos hasta la fecha. Ahora estamos poniendo un patrón nuevo, ¿sí? Estamos ajustando y corrigiendo algo que puede mejorar. No te sientas mal, no estoy predicando por ti, estoy predicando por todos y por mí, porque yo he vivido eso también. Entonces, mira, ¿ves? Ten cuidado, porque hay espíritus que se cruzan ahora mismo. Y estamos por amarlos, estamos por hacer las cosas mejor. Y aún en las situaciones, en las circunstancias en que hay un argumento de peso, pero ¿cómo vamos a hacer para salir de eso? Eso es lo importante. Entonces, eso va en contra de uno de los hijos de Anak, que quería bloquear situaciones que no se resolvieran, ¿sí? Que crean prejuicios, que crean peso y que separan. No permitimos que nos separen. No permitimos ataques contra esta iglesia porque es la representante, la embajada del cielo. Aleluya. Con sus defectos, pero es lo que Dios tiene aquí en este territorio, en la tierra, representándole. Amén. ¿Por dónde íbamos, pastor? El endemoniado gadareno, tremendo, tremendo. ¿Pero por qué produjo ese fruto? Porque Jesús se atrevió a atar, a paralizar, a neutralizar ese poder que iba libre y era de oscuridad y a desatar la vida de Dios. Tú estás capacitado para hacerlo, pero en primer lugar, hagamos lo posible con las tantísimas voces que se nos cruzan continuamente. Podemos ser más conscientes de su presencia en nosotros, mucho más intencionales. Podemos lanzar palabra profética, no por lanzarla como loros, sino por... Y esto es más sencillo de lo que parece. Una sola palabra, una sola frase, algo que tú notas el peso, que el Espíritu de Dios está ahí, tú lánzalo, pero con fe anclada, porque el resultado está cerca. Por fe es que veo, que percibo que hay muchas cosas a punto de manifestarse en el terreno físico. Y si te propones que tú y tu casa, esos 2 o 3 más de tu casa, sean una verdadera eclesia, en armonía con el resto del cuerpo, entonces empezamos a declarar que estamos cansados de que el enemigo haya tomado tanta ventaja, que queremos que el gobierno del universo, y no solo el gobierno, sino el gobernador, esté con nosotros, representados por yo y mi casa. Gloria a Dios. Las cosas van a cambiar. Si dejo que sus palabras, las palabras del Rey del Universo, invadan mi ser, me las creo, camino en ellas, mi pensamiento se va a alimentar, esto es retroalimentación, va renovándose todo. Si todo eso ocurre, las puertas del enemigo no resistirán tal fuerza. Aleluya. Tu casa, ...2021... este tiempo, tu vida, tu casa, enfocado de esa manera, esa fuerza no la va a resistir el Hades. Todo lo que se necesita es ser 2 o 3, y en tu casa los hay. O hazlo como individuo, o asóciate a otro hermano, como dice la palabra, con esa mente, con ese sentir, y entonces habrá fuerza. Aleluya.